Deuteronomio 27. Moshe y los ancianos de Israel le ordenaron al pueblo diciendo, cumplan todo el mandamiento que hoy les prescribo. Sabemos que ya aquí estaban casi que terminando los 40 años, por ende no fue como que hasta ese día se los explicó. En realidad el punto, como ya lo hemos visto muchas veces, cuando la escritura dice hoy, se refiere a que cada vez que uno lo lea, a ese día en el que lo está leyendo, cada vez que uno se acuerde, ese día debe cumplir la voluntad de Yahweh. No es cada vez que se acuerde, debería cumplirla siempre, pero mi punto es, debemos por eso siempre meditar en, para ponerla por obra cada día. Dice, y mandó, ¿verdad? En hebreo dice, y mandaron Moshe y los ancianos a Israel, guarden todo el mandamiento, et kal hamitzvah, todo el mandamiento. Entonces no es un mandamiento específico que se acaba de dar, son todos los mandamientos como uno, toda la Torah, todo lo que se ha mandado. Dice que yo te mando, que yo les mando a ustedes hoy. Dice el verso 2, el día que cruces el Jardín hacia la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Hay varias traducciones para esto de blanquearás con cal. Aquí dice, y será que en el día que crucen, ¿verdad? Del verbo abar, tabru, crucen, tabru. Abar es el verbo de hebreo, ibrí. Por eso interesante el hecho de que Yahweh le diga a los hebreos cuando crucen, porque esa es su naturaleza. Tanto así que siguieron adelante hasta las otras naciones, por los pecados me refiero. El Jardín, a la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega a ti, levantarás del verbo cum, para ti piedras, abanim, piedras. Recuerdan que abanim, si le quitamos la alef, sería banim, que quiere decir hijos. Por eso Yahushua le dijo a los fariseos que no se creyera mucho por decir ser hijos de Abraham, porque si Yahweh quería, él podía sacar hijos de las piedras, banim, de las abanim. Entonces las piedras representan hijos, descendientes, como los hijos de Israel. Por eso Yahweh les dijo, agarre abanim para representar a cada tribu. Dice, abanim gedolot, grandes, y las recubrirás. Sí, es que aquí la forma en que lo pone es como si estuviera usando la misma palabra de dos maneras diferentes. Besatá o tam, así toda. Que eso es lo que ponen ahí como recubrirás. Sí, hacerles una cubierta básicamente para, ya sea para limpiarlas de toda impureza, como quizá, como cuando uno, no estoy diciendo que esto sea exactamente, pero digamos que uno le haga una cubierta de un metal, que uno derrita un metal y lo deje caer sobre la piedra, entonces agarraría una textura completamente diferente, ya después se vería metálica y todo lo demás. Entonces, algo así es como lo que está dando a entender, habría que cubrirlas de algo. Aquí están poniendo cal, como que eso sí me parece más que todo hacer alusión a para purificarlas, para limpiar. Dice, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal, o las recubrirás con cal. Sobre ellas deberás escribir todas las palabras de esta Torá. Con respecto a eso de mantén todo el mandamiento, aquí lo ponen como una expresión de el presente continuo. O así lo traduzco al menos. Presente continuo, sé que hay una forma, es imperfecto creo, como se le llama en español. Refiriéndose a que no solo se refiere a hoy, sino a todos los hoy del futuro. Por ende, todos los días. Como diciendo guardando, en vez de guarden, sino guardando el mandamiento. ¿Cuándo? Pues siempre, porque guardando se refiere a en este momento. En vez de guardarán o guardaste, guardando hace alusión a continuamente. ¿Estamos? En hebreo el presente, hay dos tipos de presente y uno de ellos es así. Es como uno diría guardando. Después dice, después tomarás piedras para ti del Jardín. Sobre ellas deberás escribir todas las palabras de esta Torá. Cuando cruces, para ingresar en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, tierra de la que fluye leche y miel, tal como te prometiera Yahweh tu Elohim a tus padres. Curioso como lo ponen ahí, tal como Yahweh te prometió a tus padres. Que se podría decir, nos lo prometió a nosotros a través de nuestros padres. También, interesante, escribirás sobre las piedras todas las
leyes de la Torá. ¿Se imagina el trabajo que fue eso? Em, Dice por aquí que había que poner las piedras en el Jardín y después tomar otras de ahí mismo del Jardín, que eso es clave, o sea, interesante. Y Yahweh mandó a poner unas piedras dentro del Jardín, que después que iba a pasar el agua se iban a mantener ahí, bajo agua. Eran tan grandes que no las iba a mover el agua. Y otras 12 se tenían que llevar e ir a ponerlas en otro lado, como recuerdo de que esas piedras fueron sacadas del Jardín cuando se separó. Se imagina qué perfecto, que se separe el agua y aprovechen, agarren piedras del puro fondo. Para llevarlas allá y siempre acordarnos que pasamos en seco por el Jardín. Y que sea un testimonio contra todos. Y otras piedras que estarían dentro. Entonces serían 12 adentro, 12 afuera. Como los 24 ancianos. Como los justificados que tuvieron que pasar por muerte, por agua. Y los que vivos en seco en las montañas. ¿Sí me explico? Como los muchos de las 12 tribus y los pocos de las 12 tribus. Por eso 12 adentro del agua, 12 fuera del agua. Espero esté claro. Entonces dice, y tomarás otras de ahí y levantarás un altar con ellas en el monte Ebal. Aquí Rashi está adelantándose un poco y yo creo que para explicar esto es bueno, entonces por eso lo estoy leyendo. El monte Ebal ahora va a aparecer dentro de unos versos. Y era un monte donde se iban a dar bendiciones. Entonces está diciendo que se tomaban 12 y se llevaban al monte. Entonces está escrito que habían tres tipos de piedra, dice aquí, que los israelitas levantaron al pasar el Jardín. 12 dentro del Jardín y un número correspondiente, o sea, otras 12 en Gilgal, Gilgal, y otros números correspondientes en el monte Ebal. Ahora, uno diría ahí que son tres grupos, pero según Rashi fue que las de un lugar fueron llevadas eventualmente a otro. Entonces, eran 12 adentro y 12 afuera, y esas de afuera después se movieron. ¿Estamos? Dice aquí, esto quiere decir, hubo tres veces que piedras fueron levantadas. Esto, sin embargo, incluye solo dos sets de piedras, porque las piedras del altar del monte Ebal son las mismas que se levantaron subsecuentemente en Gilgal. ¿Estamos? Las de Ebal después fueron llevadas a Gilgal, como primera y segunda avenida. Sobre ellas deberás escribir todas las palabras de esta Torah cuando cruces para ingresar en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, tierra en la que fluye leche, la palabra de Yahweh, Yahushua en sabiduría, y miel, juicio, entendimiento, el último, tal como te prometiera Yahweh, Elohim de tus padres. Cuando crucen el Jardín, deberán erigir esas piedras que yo les ordeno hoy. Cuando crucen el Jardín, recuerden todo lo que hemos venido viendo hasta el momento en Deuteronomio. Se ha conectado con Apocalipsis, fin de los tiempos, los últimos 7 años. El último capítulo habló de los diezmos. Y eso era con la cosecha, ¿recuerdan? Estaba conectado con la cosecha. Los 144,000, como el trigo, los otros como las uvas. Espero lo recuerden, ¿verdad? Porque el capítulo anterior tenía que ver con la cosecha. Ahora estamos viendo este capítulo que habla de cuando pasen el Jardín. ¿Y qué representa eso? Pasar de este mundo al otro. Pasar a la otra dimensión. A la tierra prometida verdadera, el reino de Yahweh. Eso es lo que representa. Por eso les decía, 12 piedras bajo el agua, 12 piedras fuera del agua. Los muchos y los pocos. Los muchos tienen que morir, pasar por agua, el Jardín, que representaba la muerte de Yahushua cuando él fue inmerso. Y los pocos entran vivos al ir a las montañas, como el monte Ebal. Ebal quiere decir montaña calva, o una montaña que es una piedra y no tiene zacate en sí. Entonces, para que se imaginen una montaña pelada, ¿sí? Cuando cruces el Jardín deberán erigir esas piedras que yo les ordeno hoy, en las proximidades del monte Ebal. Recúbranlas con cal. Y sí, Ebal eh, se traduce como piedra o montaña calva. Sí, o sea, como una piedra del tamaño de una montaña, ese es el punto. Eso se puede conectar con el, lo que vemos en Daniel 2, de que la estatua que vio Nabucodonosor, una piedra se desprendió de los cielos y cayó y lo golpeó en los pies, la estatua se deshizo y esa piedra se convirtió en una montaña, que es el reino de Yahweh que va a cubrir toda la tierra.
Entonces eso es Eibal. Y lo otro que es el verbo que también lo están usando como sustantivo con cubrirás con cal es sid, que quiere decir cubrir. Sí, lo ponen aquí con cal, lo ponen directamente con cal. Cubrir con cal. Entonces está el verbo, que sería cubrir con cal, y está el sustantivo, que sería cal. Continúo por acá. Entonces, en las proximidades del monte Ebal, recúbrelas con cal. Y allí construye un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedra, que ninguna herramienta de metal toque la piedra. Que ninguna herramienta de metal toque la piedra, haciendo alusión a la construcción del templo. Recuerdan que el templo cuando fue construido Yahweh mandó a que fuera con piedras que hubieran sido ya sea trabajadas en un lugar lejano para que no se oyesen en ningún momento sonidos de metal cerca de Jerusalén, cerca del templo, porque el metal hace alusión al sistema, a las máquinas, a la bestia, a Babilonia, a Roma, que es hierro. Entonces, como Roma es el hierro, entonces Yahweh dijo, yo no quiero nada de hierro en mi templo, no quiero nada de Roma en el templo, ni siquiera cerca, ni que se oiga la doctrina falsa cerca de la congregación. Entonces Yahweh mandó a que no se usaran herramientas de hierro. De hecho, vamos a ver aquí, dice, y Ubanitá, y construirás ahí Misbeach, un altar, que es básicamente se puede traducir también como lugar de sacrificio. Misbeach, Sabaj, sacrificio, la Mem es lugar de o fuente de. Misbeach es un altar, pero es una fuente o un lugar de sacrificio. Dice, para Yahweh, tu Elohim, Misbeach Abanim, altar de piedras. Dice, Lo Tanif Aleihem Barzel, no levantarás sobre ellos, sobre las piedras, hierro. Y eso traduce como ninguna herramienta de hierro se utilizará para hacer el, el altar. El hierro, Barzel, es Roma, ¿verdad? Lo sabemos en el libro de Daniel. Entonces Yahweh no quiere ninguna mezcla. Y qué curioso que cuando Yahushua llegó al mundo, ya Herodes se había dado la libertad de construir un patio extra al templo para los gentiles, para los romanos. En el segundo templo, que eso sería también una de las razones por las que Yahweh mandó a destruirlo en el año 70. Entonces, si allí construye un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedra, que ninguna herramienta de metal toque la piedra. Un momento a ver el tercer mandamiento en hebreo, Éxodo 20. Ajá, aquí, bueno, aquí dice lo tizá, sí, no levantarás, pero era en no, lo tanif, no levantarás o usarás sobre ellas hierro. Verso 6. El altar de Yahweh tu Elohim deberá estar construido de piedras enteras. Sobre él ofrecerás las ofrendas, Olá a Yahweh tu Elohim. O sea, las ofrendas de fuego. Como los dos testigos van a morir por fuego. Sobre él ofrecerás las ofrendas de fuego a Yahweh tu Elohim. Pero bueno, con lo que dijo ahora también, interesante, ¿verdad? Al cubrirlas de cal, quedarían blancas las piedras. Y por un lado sirve para limpiar, como si hubiesen hecho eso con las que quedaron dentro del Jardín, como dando a entender que serían limpiadas a través de la muerte. Pero las que pusieron fuera quedarían blancas porque ya no pasarían por agua. Y sería como los mártires que están vestidos de blanco y que logran entrar también, ¿verdad? En ese caso como 12 que se pusieron en Eibal y después se llevaron a Gilgal, a pesar de que eran las mismas piedras. Pero como si fueran mártires y escogidos, también se podría ver, porque los mártires van a obtener un lugar alto también. Y por el hecho de que estaban blancas, si fuese que así quedaron por la cal. Después, donde dice aquí piedras completas o enteras, dice Abanim Shaleimot. Ese Shaleimot viene de Shalom, completitud, perfección, paz. Entonces es como si estuviese diciendo piedras que están llenas de paz, piedras que están perfectas, completas, enteras, como los escogidos, que al estar en Yahushua se convierten en piedras para construir el templo y Yahushua nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Construirás el altar con piedras perfectas o completas o llenas de paz para Yahweh tu Elohim. Y sobre él elevarás
los olot para Yahweh Eloheja, los sacrificios de fuego. Verso 7. Y allí sacrificarás ofrendas shelamim, y allí comerás y te regocijarás ante Yahweh tu Elohim. Vean cómo dijo olot y después shelamim. Olot o olá se conecta con el último, el testigo como Moshe. El shelamim con el testigo como Eliyahu. Porque el último es para expiación de pecados, como vemos en varias partes de la escritura. A pesar de que ya Yahushua pagó por eso, todavía falta una parte, por eso Yahushua entrega el último. Y con esa parte me refiero a la apostasía, los últimos 2000 años de rebelión. El testigo como Eliyahu no es para expiación, es para shelamim, para ofrenda, para hacer una ofrenda de paz, para dar toda a Yahweh, básicamente. Entonces, y allí sacrificarás ofrendas de shelamim, y allí comerás y te regocijarás ante Yahweh tu Elohim. Verso 7. Y sacrificarás shelamim, ¿verdad? Interesante, el mismo a raíz de las Abanim Sheleimot. Ahora, y sacrificarás Shelamim. Entonces, en las piedras de paz, sacrificarás ofrendas de paz. Tiene sentido. Y comerás ahí. Ahí donde dice, y comerás ahí, Beakalta Sham, se podría decir Beakalta Shem. Porque son las mismas palabras, las mismas letras. Sham y Shem. Sham es ahí. Shem es nombre. Se podría decir, y te comerás el nombre. Serás uno con el nombre. Pero también, y comerás ahí, donde se haga el sacrificio. Ve samachta, y te alegrarás ante el rostro de Yahweh tu Elohim. Entonces, ahí está diciendo, y te alegrarás ante el rostro de Yahweh tu Elohim. Se refiere, te alegrarás ante la persona que representa a Yahweh tu Elohim en ese momento, como el Kohen Gadol, por ejemplo, en lo que respecta a lo literal. Pero recuerden que en lo que es espiritual, simha, se puede reacomodar para que quede la palabra Hamashiach. Por eso nosotros a través de Mashiach nos gozamos. Al tener a Mashiach nos gozamos. Porque el verbo, bueno, cuando lo vemos como un verbo de alegrarse, simha, alegría, al reacomodar las letras tenemos Mashiach. Entonces, a través de Mashiach nos podemos alegrar. Aquí, si reacomodamos las letras, estaría diciendo, y consumirás el nombre del Mashiach, quien fue puesto en el madero. ¿Y por qué agrego el madero? Porque dice, Besamachta. Esa ta es una tav, que en el pictográfico es una cruz. Por eso sería, y consumirás el nombre de Mashiach que fue puesto en una cruz. Qué perfecto el hebreo. Y por ese Mashiach que fue puesto en una cruz, te alegrarás. Samachta. Recuerden que hay otro verbo para alegría, que es sus, y eso se conecta para la segunda venida cuando estarían adorando al falso, que también termina con esa pronunciación. Es un sus diferente, ¿verdad? Sus con Samek es caballo, sus con Shin es gozo. Y es de ahí donde hemos hablado lo del sazón, que es una forma de conjugar esa palabra. Entonces aquí dice Simha, que se conecta con Mashiach en el madero. Dice Sham, ahí, que también se puede ver como Shem, nombre. Y el rostro de Yahweh. ¿Y cómo no se llaman a estar ante Mashiach? Por eso se alegran, porque están ante el rostro de Yahweh. A través de su nombre. Y allí sacrificarás ofrendas Shelamim, y allí comerás y te regocijarás ante Yahweh tu Elohim. Sobre las piedras inscribirás todas las palabras de esta Torah, bien explicada. Aquí donde dice bien explicada, no quiere decir que tras de que tenía que escribir toda la Torah también explicarla. Entonces esto quiere decir, no. Bien explicada es bien clara, que todas las naciones la puedan leer. Entonces se interpreta, lo cual es bastante sorprendente también, que era la Torah en 70 idiomas. A eso se refiere con bien explicada. En 70 idiomas, para que después no hubiese excusa de que las naciones no pudieron leerla, de que no tuvieron acceso a. Ahí estaba traducida bien. De fijo, ahí sí la tradujeron bien. Pero se perdieron esas piedras. Recuerdan que, bueno, eso es algo que hacían los hebreos normalmente, de escribir en piedras. Por eso es que 500 años antes de que Mashiach viniese al mundo, había en Nuevo México una montaña donde estaba escrito el nombre de Yahweh y los mandamientos.
Una montaña similar a Ibal, en el sentido de que era una montaña de piedra. Entonces nada raro que hayan pasado esta tierra y hayan dicho, hagamos lo que hicimos allá en Ibal. Escribamos los mandamientos. Entonces, y allí dice, no, sobre las piedras inscribirás todas las palabras de esta Torah bien explicada o bien claramente, o sea, en 70 idiomas. O sea, aquí dicen bien claro, 70 idiomas. La raíz que se usa ahí se entiende como en el mismo sentido de como se entiende en Deuteronomio 1.5. Y ahí ya lo habíamos hablado cuando lo leímos de que se refería a los 70 idiomas. Moshe con los Kohanim levitas le habló a todo Israel diciendo, atiende y escucha Israel. Una vez más, atiende y escucha. ¿Verdad? Algo que se usa mucho en el hebreo, como lo vimos la vez pasada en el Nuevo Testamento, mostrando que se escribió en hebreo originalmente. Atiende y escucha Israel. Hoy te has transformado en un pueblo para Yahweh tu Elohim. Qué interesante esa traducción. Porque por un lado uno podría decir, y de hecho Rashi lo pone en sus comentarios, de que como que hoy, si desde Egipto ya les había dicho al pueblo, ya nos había llamado su pueblo, entonces ¿por qué hasta este momento? Dos formas de interpretarlo en lo que respecta al fin de los tiempos. Hoy te has transformado, quiere decir que va a llegar el momento de la transformación, cuando los 144.000 son cosechados y en ese momento son hijos de Yahweh eternamente, cuando entraron a la tierra prometida al pasar el Jardín. En el sentido literal, lo que explica Rashi, que es lo que entienden en el judaísmo, es simplemente el hecho de ese hoy como el presente de todos los días de la vida. Entonces, no solo fuimos hijos de él saliendo de Egipto, lo somos hoy también. No es que fuimos pueblo antes y ya lo dejamos de ser, no, hoy también. Y si nosotros hoy, sin haber sabido nada en el pasado, habiendo hecho lo malo en el pasado, etcétera, llegamos a un hoy en la vida de cada uno, donde uno dice, voy a servir a Yahweh por encima de todo, sus mandamientos, voy a agarrar su Torah para que sea mi ley. Ahí es donde Yahweh le dice entonces, hoy te has convertido en mi pueblo. Cuando uno se adhiere a su ley, se convierte en su pueblo. Deja la ley, deja de ser su pueblo. Así de simple. Vamos a ver en el 9 dice, vaya a ver, y habló Moshe, bueno, y hablaron Moshe y los Kohanim, a Levim, el Cal y Israel, a todo Israel, diciendo, Hasket Ushma, atiendan y pongan atención, atiendan y escuchen. Israel, hoy, de hecho dice Hayom Hazé, que es como dos formas de poner, es como redundante, ¿se acuerdan? Ya se los había dicho. Hayom se puede traducir como hoy, Hazé es este. Entonces Hayom Hazé es este hoy. Hace alusión a este y donde lo escribieron y cada día que leamos esto. Hayom Hazé, te has convertido en pueblo para Yahweh tu Elohim. Verso 10. Obedece la voz de Yahweh tu Elohim. Obedece la voz de Yahweh tu Elohim. Recuerden que Yahushua es la palabra, el último es la voz. Aquí está confirmando eso, que venía de Deuteronomio 18, de que Yahweh levantaría un profeta como Moshe y a él habría que escuchar, porque habían dicho que no querían escuchar directamente a Yahweh. Por ende, el último es la voz de Yahweh. Y aquí está diciendo, una vez que ya son transformados los escogidos, Yahweh les dice, obedeced la voz de Yahweh tu Elohim y cumple sus mandamientos y sus decretos que te ordeno hoy. Dice, y escucha la voz. Ve aquí, por ejemplo, Yohanan, que dice... También Becol, nuevamente, recuerda que lo hemos hablado las pasadas, que yo le decía que es común eso. O sea, que Becol se puede ver como en la voz o con la voz, pero en realidad se ve como a la voz. Veshamata, Becol Yahweh Eloheja. Entonces, y escucharás a la voz de Yahweh tu Elohim. Veasita, y harás et mitzvotah. Y harás su mandamiento, el mandamiento. Dice, ese mismo día, Moshe le ordenó al pueblo diciendo, cuando crucen el río Jardín, Shimón, Leví, Yahudá, Isahar, Yosef y Benjamín estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Eso es lo que les decía ahora. Entonces sí, tal vez por eso es la diferencia que había en una de las traducciones. En sí aquí menciona Gerizim para bendición y Eibal entonces para maldición. Con lo que estaba hablando ahora sería el hecho de que viene el último
como la piedra que se desprende del cielo para hacer la maldición del imperio mundial, para destruir al imperio mundial, para destruir este mundo, por eso es para juicio. Aunque va a ser para bendición de los 144.000, va a ser para juicio del mundo. ¿Está claro? Entonces por eso Eibal se conectaría con eso, como la piedra que baja y se convierte en el imperio, o en el reino de Yahweh. El monte Eibal y el monte Gerizim. Los levitas se tenían que poner en el centro. Y hacia el monte Eibal decir las maldiciones. Después se volvían hacia el monte Gerizim y decían las bendiciones. Mismas maldiciones, después las convertían en bendiciones para decirlas hacia el otro lado. Entonces, como decir, si uno va hacia Yahweh, va a ser bendito y le está dando la espalda a la maldición. Pero si usted se aleja de Yahweh y le da la espalda a Yahweh, va a ir hacia la maldición, hacia el juicio. ¿Estamos? Cuando crucen el río Yardén, Shimón, Leví, Yahudá, Isahar, Yosef y Benjamín estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Ahorita vamos a ver todos estos nombres porque de fijo hay un mensaje, por eso Yahweh escogió 6 tribus para bendecir y otras 6 para maldecir. Representando por un lado la misericordia que trae Yahushua el primero y el juicio que trae el último. O el mismo Mashiach, que es piedra angular que se convierte en piedra de tropiezo para los que no creen. En piedra que los destruye, que cae encima y los destruye. Entonces, ahorita vemos lo de los nombres. Dice, y estos estarán sobre la maldición en el monte Eibal. Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali. Dice aquí un comentario, ambos montes estaban enfrentados. Los sacerdotes y los levitas estaban en el valle formado por los dos montes, y eran ellos los que pronunciaban las bendiciones y las maldiciones, como aparece en Deuteronomio 11:29. Dice aquí, los levitas mencionados en el verso 2 eran los más jóvenes o los que no eran aptos para el servicio de carga que tenían a su cargo, los levitas. O sea, porque se mencionó la tribu de Leví para subir a uno de los montes, ¿se acuerdan? Entonces, sobre este monte estará Leví, pero después dice que los levitas estarían orando desde el medio. Entonces, los levitas que andaban allá eran los que no tenían la edad para estar entre ya el sacerdocio como para estar en el centro bendiciendo y maldiciendo. ¿Está claro? Pero eso es importante, porque quiere decir que se necesitaba el nombre de Leví entre las tribus, para que fueran 6 de un lado, 6 del otro, también para que el nombre o el significado estuviese en la lista. Dice, entonces los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los israelíes. Y responderán los levim y dirán a todo hombre de Israel con gran voz, Kol Ram, o voz alta, voz exaltada. Dice el verso 15, maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Eso es repulsivo para Yahweh. Dice aquí, incluso si se trata de una, y después sigue, delicada obra de artesano. Entonces, eso es repulsivo para Yahweh, la delicada obra de artesano, e incluso si la pone en un lugar oculto. Eso es clave, incluso si la pone en un lugar oculto. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, tal vez si nadie la ve, no haya problema. La andan en la billetera. Otros que la tienen en la mente, en un lugar oculto. Cierran los ojos y oran a Jesús y ven a Jesús. ¿Verdad? Pelo largo y todo eso. Eso es un lugar oculto. ¿Se acuerdan donde Yahushua dice, cuando oren, entren en lo oculto, donde Yahweh los ve, y oren al Padre? Ese entren en lo oculto no solo se refiere a cerrarse en un cuarto, sino cerrar los ojos, estar dentro de uno, ver a Yahweh dentro, o sea, a través del alma. Entonces, al no tener imagen en lo oculto tampoco, se refiere a no tenga imágenes físicas ni mentales. Porque ahí es abominable para Yahweh eso. Maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Ahora, aquí solo aparecen maldiciones. En sí, ellos decían las maldiciones para Eibal, maldito el que haga. Después se volvían, ya al final de todas las maldiciones, y decían, bendito el que no haga una imagen. O sea, todo ya el contrario. Entonces aquí solo se menciona la parte negativa. Hay que entender que la bendición era simplemente el contraste de eso. Maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Interesante que una vez que los 144.000 se les dice, o más bien a Israel, representando a los 144.000, que serán transformados, que entrarán al lugar prometido después de pasar el Jardín sin mojarse, o sea, sin morir. Ahora habla de maldito el que haga una imagen. ¿Por qué? Porque una vez que los dos testigos mueran y se empiezan a
dar la cosecha de los 144,000 es cuando se va a manifestar la abominación desoladora, el falso Mesías. O sea, el ídolo que hizo el mundo, el ídolo que hace el falso profeta para que adoren a la bestia. Entonces lo primero que dice, maldito el que haga una imagen grabada o fundida, eso es abominable para Yahweh, delicada obra de artesano, por más bonita que le quede, por más hermosa, sorprendente, es abominable. E incluso si la pone en un lugar oculto. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces todos tenían que decir, ciertamente, estamos de acuerdo. Para que después no dijeran, no, yo no me di cuenta de eso. Yo no sabía que las imágenes son malas. Es el verso 15, ¿verdad? Arur, eso es maldito. Arur, Haish, Asher, Yaze, Fesel. Entonces, maldito el hombre que haga una imagen, Umaská, o le ponen dos sinónimos. Una es hecha como estatua, en un segundo. Sí, grabada o fundida. Abominable para Yahweh toda obra de manos de artesano y la que se pone en lo oculto. Y responderá todo el pueblo diciendo amén. Verso 16. Maldito el que falta el respeto a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Muy importante. Maldito el que falta el respeto a su padre o a su madre. Y por ende, bendito el que no. O bendito el que bendice a su padre y a su madre. Bendito el que honra a su padre y a su madre. Todos los Will. Estamos, en realidad, y todos tenemos padre y madre. Estén o no estén, siempre se les puede honrar o se les puede deshonrar. Entonces, es un mandamiento clave que añade años a la vida, añade gozo a la vida. Único mandamiento de los 10 con promesa. Interesante que acaba de decir, primero, maldito el que hace una imagen. Y después, maldito el que le falta el respeto a sus padres, el que deshonra a sus padres. Porque al aceptar una imagen, se está deshonrando a Yahweh, el Padre Celestial. Al tomar un ídolo, se está diciendo que Yahweh no es nada, es simplemente algo hecho con las manos del hombre. Maldito el que falta el respeto a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Aquí donde dice Arur, Makle, Aviv, Veimó. Maldito el que maldice. Pero son dos tipos de maldición diferentes. Arur es lo que se está traduciendo como maldito. Lo que aparece aquí como Makle es bajar de nivel. Por eso lo traducen como irrespeto. Como no darle la honra que merece. Entonces, con solo bajar a alguien del nivel que tiene, el verlo como menos, eso es una falta de respeto. Y hacer eso con los padres conlleva maldición. Me parece muy interesante este tipo de maldición. Como se escribe. Aquí aparece como un verbo, entonces aparece con una mem al inicio. Aparece con una mem aquí por si algo en la Torah. Pero eso es es una conjugación pasiva. De que están irrespetando a alguien. Vean qué interesante porque trae la única letra que desciende y la única letra que asciende. ¿Por qué? Porque quiere decir, he aquí, a aquel que estaba alto, bajaron de su lugar. Eso es irrespeto. ¿Se acuerdan? La hey es, he aquí, miren, vean. La lamed es una autoridad, es alguien que enseña, alguien que está en lo alto. Y la kuf es descender de lo alto. Entonces, el que hace descender a aquel que está en lo alto, he aquí, es un maldito. ¿Sí me explico? Vean cómo se puede ver lo que significa la palabra con las letras que se utilizan. Maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino. Ya habíamos visto esto también, que está prohibido, ¿verdad? Si uno tiene una propiedad, hay mucha gente que hace eso. O sea, el enemigo, a todo el mundo le pone ese sentimiento de, hey, ¿qué le parece si corre un poquitito el límite? Va a tener más tierra. No se van a dar cuenta. Toda persona tiene ese pensamiento con algo en la vida. Le va a regalar la mitad del queque a una persona. ¿Qué le parece si agarra un poquitico más de la mitad? Corre el límite del queque. ¿Sí me explico? Eso le pasa a todos los que tienen
carne, llevarse más, agarrar de más de lo que se determinó, de lo que le pertenece. Mucho cuidado. Yahweh dice, maldito el que corre el límite del queque. Hay gente que termina perdiendo al hermano, la hermana, la familia, el papá porque le debe una plata. Qué triste que valga más el dinero que el amor. Eso quiere decir que el ídolo es entonces Gat, ¿verdad? Fortuna. Entonces, maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. El que se roba propiedad. Ahora esto lo estamos viendo con el fin de los tiempos. La tierra le pertenece a Yahweh y Yahweh nos la va a dar a nosotros. Después de que dice, maldito el que haga una imagen como el que siga la abominación desoladora, el falso Mesías. Maldito el que falta el respeto a su padre y a su madre, como el que a través de esa imagen le falta el respeto a Yahweh y la Ruach HaKodesh. Maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Ahora sigue otro muy poderoso que está también conectado, pero en sí es como el que se toma un lugar que no le pertenece, como el que los que dicen ser apóstoles y no son. Están corriendo la propiedad y dicen, no, usted no es, yo soy. También el hecho de decir, no, la tierra me pertenece a mí, usted es un gentil, como hacen mucho con las doctrinas del mundo, de que los cristianos se consideran gentiles, le enseñan a los cristianos, ustedes son gentiles, y los que sí son esos que ni siquiera creen en el Mesías. Y la confusión empieza. ¿Cómo es posible que si no creen en el Mesías sean? Eso es imposible, según la escritura. Ahora, puedo entender que en lo genético sean hijos de Israel, pero si no aceptan a Yahushua, no lo son en lo espiritual. Tienen que llegar a creer en Yahushua. Punto. Y tras de eso, como sabemos, Israel es principalmente pueblo que no se considera hoy Israel, como los latinos, por ejemplo. Maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Arur, Masig, Gebul. Y tras de eso aquí no dice de su vecino, se puede ver como su prójimo, pero también se puede ver como de su amigo. Tras de eso, ¿verdad? Y dirá todo el pueblo amén. Después dice, maldito el que hace extraviar al ciego en el camino. Y el pueblo dirá amén. Muy bueno ese. Maldito el que hace extraviar al ciego en el camino. Aunque eso se entiende lo literal, no solo se refiere a lo literal, ¿verdad? No solo quiere decir que si usted ve un ciego y el ciego le está pidiendo una dirección y usted le dice que vaya por otro lado, es maldito, aunque obviamente sí lo es también. Es maldita esa persona. Por supuesto que alguien haga eso, una persona así, o sea, de verdad. Ponerse en los zapatos de un ciego, o sea, qué duro. Ni siquiera para esto, solo ponerse en los zapatos de un ciego. Qué duro. Imagínense conocer a una persona que se atreva a hacer eso. Por broma o por lo que sea. Merece maldición. Entonces por eso Yahweh dice esto. Pero esto se interpreta mucho más que lo que vemos literalmente. O sea, maldito el hombre que le dé un consejo a alguien malo con respecto a algo que esa persona no sabe o no entiende. Si el hermano no sabe nada de mecánica, por ejemplo, y yo vengo y le digo, cámbiale eso, yo solo cambio. El puro montón de mecánicos, siempre pongo ese ejemplo. Solo para hacer un montón de plata, me estoy aprovechando de que él no sabe nada de la mecánica, que es ciego con la mecánica, para yo sacarle todo el dinero que pueda. Si alguien no sabe nada de cualquier otro asunto y le viene a uno a pedir consejo, es que verás que yo no sé nada con respecto a tal cosa, ¿me podría explicar por favor? Y uno se aprovecha para decirle un consejo, para uno sacar un beneficio, es maldito. Estamos, porque le está guiando a ese ciego con respecto a ese asunto por un lugar que usted mismo no iría, que usted lo haría diferente. ¿Sí me explico? Uno siempre tiene que buscar el beneficio de las personas, no el propio. Si usted busca el beneficio de las otras personas, Yahweh va a buscar el suyo. Si usted busca el propio, va a terminar maldito, porque va a estar corriendo el límite de su propiedad, va a estar peleando con sus papás y su mamá por plata, y va a estar aquí con esto otro, llevando, o sea, todo el mundo haciendo los ciegos, que es una de las cosas que yo hablo de los negocios, porque no me gustan los negocios, porque la gente miente mucho. O sea, es como usted no sabe lo que yo sé con respecto a mi producto, por ende está ciego con respecto a mi producto. Yo le voy a decir que es el mejor producto porque usted no sabe. Para que lo compre, no porque lo sea, no porque sea su beneficio. Ahora, si uno hace un buen producto y es el mejor de verdad, pues sí, dígalo, qué bendición. Pero en la mayoría de cosas del mundo es mentir para vender.
¿Y cómo pueden mentir? Porque las personas son ciegas con respecto a un producto que nunca han conocido. Para ponerlo por un ejemplo. Decirle, este carro está en perfectas condiciones y está todo malo. El hombre es ciego, nunca lo ha visto, no sabe, no lo ha manejado. Se lo compro. ¿Está perfecto? Sí. Sí, ok, se lo compro. Ay, ay, ay. Vean que dice, maldito el que hace extraviar al ciego en el camino. Y Yahushua dijo, yo soy el camino. Entonces, maldito el pastor que guía a alguien a través de otro camino que no es Yahushua. Maldito el pastor que sí ha estudiado, por ende no es ciego. Pero cuando viene alguien lo mantiene ciego, diciéndole que vaya por otro lado. Por eso Yahweh dice, hay de los sacerdotes que traen como ofrenda ovejas ciegas, cojas, enfermas. Porque están predicándole a gente que está ciega y los están llevando por un camino que no es un Mesías falso. Siendo Yahushua el verdadero camino, el que nos da la vista. ¿Verdad? Porque le dio vista a los ciegos. Entonces uno es ciego antes de. Cuando Yahweh se le revela a uno a través de Yahushua, le da la vista porque Él es la luz. Y uno empieza a ir por el camino correcto. Cuando alguien no ha conocido a Yahushua, se le enseña a Jesús, lo va a creer porque es ciego y se le está llevando por un camino que no es. Maldito ese pastor. ¿Estamos? Y por ende estamos viendo aquí la conexión de todo. La abominación desoladora se revela. Al aceptarlo rechazan al Padre y al Espíritu. Se ponen en un lugar que no les pertenece, queriendo tomar la tierra entera como su propiedad cuando Yahweh se la prometió a los mansos. Eso de correr el límite. ¿Y por qué todo eso? Porque los pastores se han encargado de predicarles a los ciegos un camino que no es. Esa abominación desoladora. Por eso la aceptaron. Entonces ven como todas estas maldiciones están conectadas con ese evento final. Extraviar al ciego en el camino. Recuerden que Samael es el poderoso ciego. Es ese poderoso, el Dios o el poderoso de los ciegos, de estas personas. Cuando no conocen al verdadero, se dejan llevar por la falsedad de la idolatría, por Samael, por la inclinación al mal. Entonces, el verdadero poderoso de esos pastores sería Samael, porque están enseñando ceguera, están dándole ceguera a sus hijos. Sí, hacen esculturas, ¿no las ven? Por ejemplo, exacto, hacen esculturas y uno les dice que está malo, que está mal. No, eso está bien, es solo una imagen representativa. Okay. Exacto. Entonces, maldito el que hace extraviar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Dice aquí, un inexperto en determinado tema es un ciego en esa cuestión, y como tal está prohibido aconsejarle mal. Sí, como el camino ancho y el angosto. El angosto es por el que van los escogidos que entran a la vida, y el ancho es por el que pasan por perdición, o sea, por muerte. Y ese ancho básicamente lo hizo la falsa doctrina, en la cual la gente piensa que puede vivir como sea y va a entrar. Por eso es un camino ancho y todo el mundo feliz ahí. Que en mi iglesia hay 10,000 personas, somos la iglesia. ¿Dónde dice eso la escritura? Entonces, esas iglesias que están llenas de gente es porque se les dice que todo lo que hacen está bien, que el pecado ya no existe, que esto y que lo otro, que la gracia, la gracia, la gracia, la plata, la plata, la plata. Entonces todo el mundo quiere ir ahí, todo el mundo quiere ser parte de eso, se hacen un montón y es un camino anchísimo. Que fue el que hizo el ciego para los que están ciegos. Porque un ciego en un camino angosto va a andar pegando por todo lado. En uno ancho, no tanto. Entonces, aquí hay un comentario con respecto al 15. Dice, acerca de las maldiciones. En una oportunidad un gran maestro de la sabiduría interior de la Torá debió pasar Shabbat en otra ciudad. Era el Shabbat en que se leía la presente sección de la Torá, que se llama Kitabó, cuando llegues. La cual describe las bendiciones y maldiciones por la obediencia o no al Supremo. Para el hijo de este gran maestro, que era menor de Bar Mitzvah, o sea, menor de 13 años, tener que escuchar ese Shabbat, la lectura de la Torá, de boca de un reemplazante de su padre, resultó una experiencia traumática. En efecto, la angustia que sintió el muchacho cuando el reemplazante leyó la sección de las maldiciones fue tal que le produjo un gran debilitamiento físico. Se sintió maldito, solo que el papá estaba en otro lado. Y cuando le preguntaron al niño por qué fue que se afligió tanto en esta oportunidad al haber escuchado las maldiciones, siendo que año tras año venía escuchando dicha sección, respondió, esta fue la primera vez que escuché esta lectura de boca de alguien que no fuese mi padre. Cuando es mi padre el que la lee, las maldiciones realmente no suenan como tal. Interesante, ¿verdad? Uno oye algo del papá y dice, es que mi papá, yo no voy a ser maldito por lo que diga mi papá. Pero cuando es otra persona ya suena como que la maldición puede ser aplicada con ese hijo. ¿Sí me explico?
Todo lo que existe y acontece en el mundo material y espiritual tiene un sentido oculto a los ojos, que trasciende de la manifestación exterior con que se representa. Lo propio es aplicable a los aspectos negativos. Cuando somos nosotros los que leemos de maldiciones, no percibimos más que la realidad negativa de las mismas. En cambio, cuando las leía ese gran maestro, era capaz de ver y transmitir la energía celestial dentro de ellas y el propósito real de su manifestación como tales. Era capaz de ver y transmitir la realidad de la esencia vital, más que la negativa manifestación exterior. Bueno, básicamente, en sí una forma de explicarlo es lo bueno que es ver las cosas a través de otros ojos. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de Totafot? Que se puede ver como anteojos o como cuatro ojos. Porque es necesario ver la Torah no solo a través de los ojos propios, sino a través de los ojos de otra persona, como un maestro. Porque cuando uno lo lee de una manera, lo va a entender de una manera. Cuando lo oye de otra persona, va a recibir una revelación diferente, más profunda, porque ya lo está viendo a través de otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante leer uno, pero también escuchar. Ajá, donde hayan dos o tres reunidos de mi nombre, ahí estará. Entonces tiene que haber al menos dos perspectivas, dos puntos de vista. Por eso el hombre se tiene que casar, para ver dos perspectivas en su vida, también la de la mujer. Maldito el que comete una injusticia contra el gentil, bueno, contra el extranjero, contra el prosélito, el converso, el huérfano y la viuda. Maldito el que comete una injusticia contra el converso, el huérfano y la viuda. Recuerden que no es, como dice Santiago 1.27, la verdadera religión es guardarse sin mancha del mundo y cuidar o ver el bien de los huérfanos y las viudas. Entonces, por eso, maldito el que no haga eso. El que se aproveche de su posición como libre, como cabeza, quien tiene un Padre Celestial, para aprovecharse de los huérfanos que no tienen un Padre Celestial, de las viudas que siguen un Elohim que murió o muerto, y de los gentiles que no saben lo que siguen en su religión. No nos podemos aprovechar de alguien porque no sabe a quién sigue, porque no sabe dónde está parado. Básicamente es el punto. Nosotros más bien debemos guiarlos a la verdad, así como a ese ciego, al camino de verdad para que pueda ver, igualmente a las viudas, huérfanos y prosélitos, físicos y espirituales. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, pues así viola la intimidad de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, pues así viola la intimidad de su padre. Por ejemplo, el enemigo quiere tomar a la mujer de Yahweh, a la mujer de Mashiach. Va a quedar maldito, porque quiere tomar a la iglesia. Al final Yahweh protege a su congregación escogida, pero los muchos van a tener que morir. Entonces sería como que falso Mesías, al tratar de tomar a los muchos como su mujer, va a terminar siendo maldito eventualmente, por haberlos tomado a aquellos que querían ir hacia Yahweh, pero por su falta de entendimiento fueron hacia el falso. Cuando se dieron cuenta que era el falso, aceptan la muerte, pero por esa muerte el falso va a ser maldito. ¿Sí entendió? ¿Se acuerdan que les he dicho que uno a través del sufrimiento puede rectificar cosas de otros, aún no solo de uno, sino también de otros? Digamos, un líder de un grupo puede sufrir por ese grupo. Es parte de los planes perfectos del Padre, cómo maneja todo para que sea menos el sufrimiento posible. Al decir aquí, maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, vamos a ver en hebreo. Sí, maldito el que se acuesta con la mujer de su padre. No necesariamente está hablando de incesto con la madre, ¿verdad? Si es una madrastra, es lo mismo. Si es, y digo madrastra en el sentido de, por ejemplo, los 12 hijos de Jacob tenían madrastras, porque Yosef y Benjamín eran de Raquel, por ende Bila, Silpa y Lea eran sus madrastras. Por eso cuando Rubén movió el lecho de Jacob, y lo interpretan de varias formas, pero en sí una interpretación de eso es que se acostó con una de sus madrastras y por eso perdió la bendición. Y por eso aquí aparece entre la lista de las maldiciones, de los que iban a estar del lado de la maldición. Entonces, maldito que se acuesta con la mujer de su padre, pues así viola la intimidad de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Básicamente descubre la desnudez de su padre si se acuesta con la mujer de su padre, porque recuerden que la desnudez del esposo es de la esposa y la desnudez de la esposa es del esposo. Maldito el que se acuesta con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Verdad? Entonces está lo que es como incesto
Y digo cómo por el hecho de que en algunos casos no sería algo genético, pero por ser del padre sí hay algo espiritual. O sea, al ser la mujer del padre, aunque no sea la propia madre de la persona, hay una conexión espiritual que sería un tipo de incesto. Se podría decir incesto espiritual, por decirlo de alguna manera. Y por eso está prohibido, lo vemos con Rubén. Es como el hecho de... El único pecado imperdonable es la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh. O sea, meterse con el espíritu del Padre es lo único que es imperdonable. Maldito el que se atreva a hacer eso. Después dice, maldito el que se acuesta con cualquier animal. ¿Verdad? Porque está una cosa, acostarse con el espíritu de falsedad que se hace pasar por el hombre, por el Hijo del Hombre, por el Mesías, en el cual está la apostasía y los muchos. Y otra cosa es seguir el espíritu de la bestia, el que se acueste con cualquier animal, como en las diversas religiones que hay en el mundo. Montones de religiones, por ejemplo, la hindú, hay miles de dioses con formas animales. El que invoca a un dios animal se está haciendo uno con un animal, está teniendo sexo con un animal espiritualmente hablando, maldito. ¿Está claro eso? Los que hayan seguido ángeles serán malditos. Alguien que invoque un ángel, lo adore y lo siga como Elohim, está cometiendo esto. Está teniendo sexo espiritual. Porque recuerden que la idolatría es fornicación. Entonces, si alguien adora a un ángel, que es como un animal, como hacen en muchas religiones, está cometiendo este pecado y por ende será maldito. Y en el caso del fin de los tiempos es el que adore a la bestia. El que se ponga la marca va a ser maldito. Maldito el que se acuesta con un animal y todo el pueblo dirá amén. Arur, Shochev, Imkal, Behemá. Behemá, con cualquier bestia. Confirmando lo que les decía de con la bestia. Y recuerdan que Behemá es de donde viene Behemoth. Y se acuerdan que les he dicho que Behemoth representa a Lucifer. Entonces puede ver como el que se acuesta con cualquier ángel de Lucifer. El tercio de los ángeles que cayeron con él. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Una vez más, incesto. Ahora dice con su hermana. Puede ser media hermana, puede ser completa hermana. Sea como sea, es hermana. Está prohibido. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Vemos en la escritura una vez que un hijo de David, bueno, en la familia de David hubo un hombre que era muy impío y le gustaba mucho una media hermana de él. Y se hizo el enfermo y pidió que le trajeran a la hermana para que lo cuidara. Y cuando llegó la hermana, la convenció y la casi que la obligó y se acostó con ella. Pero inmediatamente, una vez que se acostó con ella, por lo que es el sexo, la fornicación o lo que es solo el deseo carnal, una vez que ya tuvo la relación sexual con ella, inmediatamente la empezó a odiar, la detestaba, ya no la quería ni ver. Entonces pasaron ahí unas cuantas cosas interesantes que muestran lo que causa eso espiritualmente, un montón de cosas duras como maldiciones. Y ella también obviamente sufrió mucho. Entonces, hay ejemplos en la escritura de esto. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Y todo el pueblo dirá amén. También hay una traducción que pone maldito el que se acuesta con su nuera. Y todo el pueblo dirá amén. Pues ambas es similar, ¿verdad? La nuera se estaría acostando con el suegro. Entonces, también con eso, se acuesta con su suegra, por ejemplo. La escritura dice del pueblo que por el pecado somos hijos del pecador. Así en la escritura dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí, dice Isaías. Tu primer padre pecó. Por eso es que nosotros tenemos que nacer de nuevo como hijos de Yahweh, porque teníamos otro padre, representado por el terrenal que pecó, conectado con un ángel de este mundo. Tenemos que nacer de nuevo para ya no estar bajo ese ángel. Entonces, qué curioso al decir esto con su suegra, no se acueste con su suegra o con su nuera, etcétera, la forma en que se puede ver, es como, en cierta forma, volver al espíritu del error en el que nacimos, con el que nacimos, con la tradición. Una vez que ya tenemos a nuestro Padre Celestial o a Yahushua, volver a, por decirlo así, a ese espíritu con el que andábamos antes, sería algo similar. Y lo dije así por el hecho de que hay otro verso donde se ve básicamente como que el último salió de la gran ramera, igual que todos los 144.000 tienen que salir de esa doctrina. ¿Se acuerdan lo que he dicho de que no se puede cocinar el cabrito en la leche de su madre? Que eso está conectado con el hecho de que van a quemar al último por orden de la gran ramera, entre otras cosas. Entonces, si uno
por ejemplo, está casado con la doctrina falsa, la gran ramera es su suegra. Acostarse con la gran ramera, maldito. ¿Sí me expliqué ahora? Uno debe salir de eso y nunca volver a ello. Espero esté claro. Entonces, maldito el que se acuesta con su suegra y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que mata a su prójimo en secreto y todo el pueblo dirá amén. El 24 dice, maldito el que golpea a su amigo o a su prójimo en secreto, hasta llevarlo a la muerte, por supuesto. Em, no quiere decir que bendito el que lo golpea en público. No quiere decir eso, también es pecado. Aquí a lo que se refiere en realidad es maldito el que le causa un daño a alguien sin que ese alguien sepa. Como cuando uno dice una calumnia, un chisme, una mentira de alguien, la persona ni sabe y lo están poniendo por mal, lo están afectando de largo, en secreto. Porque si uno le pega a alguien no es secreto para la persona que recibió el golpe. ¿Sí me explico? Entonces es un golpe a través de palabras, por ejemplo. Obviamente también incluye el golpear a alguien. Como alguien que diga, aquí no hay nadie nos está viendo, voy a matarlo, nadie va a saber. Va a ser maldito eventualmente porque el padre sí lo vio. O sea, entonces la interpretación literal es clara, obviamente. Que nadie se atreva a matar a alguien en secreto pensando que Yahweh no lo ve. Va a ser maldito porque él sí lo ve. Aunque el gobierno no lo pueda condenar, Yahweh sí. Ya lo condenó desde este capítulo. Estamos. Pero en el sentido espiritual, perdón, en el sentido ya como metafórico sería el hecho de hablar cosas malas de alguien o causarle un daño a alguien sin que esa persona se dé cuenta de lo que uno le está haciendo. Eso sería hacerle daño en secreto. Maldita esa persona. Por eso siempre debemos buscar el bien de las personas. Y si vamos a hablar de alguien, hablar bien. Si no hay nada bien, bueno que decir, evitar hablar. Estamos. Ahora, hay muchas cosas que hay que exponerlas porque la escritura dice que debemos exponer el mal. Entonces, a veces, obviamente, voy a tener que hablar aquí de la falsedad y del mal que hay en las doctrinas falsas y en los pastores y demás, pero eso es porque es necesario para salir de. O sea, la escritura dice que exponer el mal, pero de ahí a decirle un chisme para que alguien lo vayan y lo metan preso o le quiten el ministerio, o sea, allá la persona que esté haciendo eso con su ministerio, ¿me explico? Y a veces se va a encargar de quitar el ministerio. Dice por acá, escuché una explicación de lo de Rubén y la mujer de su padre. Dicen que no es que cometió incesto, sino que en ese entonces... Sí, no sería incesto de por sí. No era incesto porque se habría acostado con una madrastra. Sino que en ese entonces era tanto el respeto que se tenía a los padres que uno como hijo no debía meterse en su habitación y que según esa explicación eso es lo que cometió Rubén. Se metió en la habitación de sus padres. Sí, yo creo que eso ya es un poco exagerado. Aunque sí hay mucho respeto, yo creo que es un poco exagerado ese punto. No sé si será exactamente así como lo escuchó hermana, pero como les dije, hay dos opiniones. Una es que se acostó con la esposa de su padre, no era su madre, entonces no era incesto literal, pero sí, como lo dije ahora, más o menos, por el hecho de que sí era su madrastra. Esa es una interpretación. La otra interpretación, que se parece a esto que está diciendo aquí Mazul, es que el respeto es tal, el que debemos tener a los padres, por ejemplo, les he mencionado que en el pasado, bueno, hay varias historias de que uno ni siquiera debería despertar a los papás. Si alguien los viene a buscar y están dormidos, usted le dice a la persona que viene a buscar, venga después, está descansando y no puedo meterme yo con su descanso. Por ejemplo, aunque le estén diciendo, es que le quiero comprar algo de 10 millones de dólares, está durmiendo, si quiere venir después. Cuando se despierta el papá, entonces, y digo yo eso porque hay una historia específicamente con un joyero. Pero después, por él no despertarlo, le compraron todavía más, entonces por si algo. Em, entonces, curiosamente que el judaísmo todo con plata, plata, plata. Entonces la otra interpretación es que Rubén no fue que se acostó con su madrastra. Fue, y esta es posible, o sea, esta es tal vez la más posible. eh, Fue que como Jacob se había casado con Lea y después con Raquel, pero él prefería a Raquel. Cuando Raquel murió, Jacob, en vez de poner su tienda o su colchón en la tienda de Lea, lo puso en la tienda de Bila. Y Rubén dijo, ¿cómo, cómo, cómo? Lo puso en la tienda de una concubina en vez de ponerlo en la tienda de su esposa, Lea, la primera. Entonces él lo sintió como una falta de respeto por su mamá y dijo, no me parece. Entonces se metió a la tienda de Bila, sacó el colchón y fue y lo metió en la tienda de Lea. Como diciéndole al papá, papá, usted debería estar con Lea, no con Bila. Y eso fue una falta de respeto porque se metió con la decisión de Jacob de estar con X mujer en vez de con Lea. Puedo entender el celo de Rubén de decir, de ahí, pa,
¿Cómo es eso? Pero obviamente se dejó llevar y respetó a su papá. Como bajándolo de nivel, al decir yo puedo hacer lo que quiera y puedo decirle a mi papá qué hacer. ¿Sí me explico? Entonces se cree que fue que sacó el lecho de Jacob de la tienda de Bila y lo puso en la tienda de Lea. Cuando ya llegó Jacob, le dijo, ¿qué acabas de hacer, Rubén? ¿Estás loco usted? Y todo el pueblo dirá amén. Aquí dice, el verso se refiere al que habla mal de su prójimo en privado. Cuando uno habla mal de alguien, lo hace en secreto, tomando todos los recaudos para que no trascienda. Si su interpretación fuese literal, no habría diferencia entre matarlo en secreto o en público. ¿Estamos? Por consiguiente, toda forma de relación antinatural del tipo que fuese es vista como una desviación y como tal una afrenta de la apartada conexión con el Supremo y de la interacción con él. ¿Verdad? Eso ya se los había explicado con respecto a la fornicación y el adulterio espiritual. Por eso la relación sexual hombre y mujer representa congregación con el Padre. Cualquier desviación de la relación normal de hombre y mujer es una desviación de la relación con el Todopoderoso, por ende una doctrina falsa, básicamente. Después dice, maldito el que toma soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. Como los que tomaron soborno para matar a Yahushua. Y los que van a tomar soborno para matar a los dos testigos. Porque alguien va a confesar algo que no es. Van a recibir dinero por eso y después van a ser malditos. Maldito el que toma soborno para matar a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Recuerda que está escrito que cuando maten a los dos testigos, los enemigos que los mataron se van a dar regalos entre ellos. Bueno, el mundo se va a dar regalos entre ellos. Como esto. Usted se encarga de que maten a esas personas y le doy un regalo, un soborno. Maldito el que haga que maten a los dos testigos y después terminen con riquezas por eso. Principalmente Judas, ¿verdad? Que entregó a Yahushua por 30 piezas de plata. En sí, Judas aceptó 30 piezas de plata para entregarles a Yahushua. Es un tipo de soborno. Para entregar al inocente. ¿Estamos claros? Maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Vean eso. Ahí ya, en eso encierra todo lo que acaba de decir. Por eso es que Rashi separa esta maldición de las otras. Porque aquí encierra todas. Pero esta es la número 12. Porque es una maldición por cada tribu. Una bendición por cada tribu. Entonces 12 se podría decir para cada tribu. Una maldición y una bendición para cada tribu. Si hace bien, le va bien. Si hace mal, le va mal. Pero en este 12 en realidad es una bendición separada. Porque a través de esa bendición, si se hace, si se cumple toda la Torá, no se va a hacer maldito en nada de lo anterior. Si se rompe, se va a hacer en una o en todas de las anteriores maldito. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. La escritura de la Torá dice que el que cumpla las obras de la ley vivirá por ellas, pero el que no, morirá. Entonces aquí lo estamos viendo. Maldito el que no observe las palabras de esa Torá, porque muere, está condenado. Y las pone en práctica, ¿verdad? Nosotros debemos guardarlas en el corazón, en la mente, guardando siempre. Por eso hay que seguir estudiando para que no se olvide. Guardando en la mente y en el corazón siempre y poniéndolas en práctica, por obra. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, maldito el que no guarde y no ponga en práctica. Se podría decir, maldito el que diga guardar y no pone en práctica. Maldito el que diga creer y no lo vive. Y no porque Yahweh esté diciendo, usted es un maldito. No, simplemente maldición va a llegar a su vida automáticamente. Es la naturaleza de hacer lo injusto. ¿Estamos? Entonces, la forma en que lo explica Rashi, que me parece a mí, hay dos formas de decirlo. Menciono la de Rashi primero. Rashi dice que como esta bendición es separada, no está, no tienen, ¿cómo se puede decir? Al ser diferente a las anteriores y llenarlas todas, es como que no cuenta entre las anteriores. Entonces él dice son 11 bendiciones y maldiciones. Porque, ¿verdad? Se toma esto como bendiciones y maldiciones, a pesar de que empieza todo como maldito, maldito. Porque dice Rashi, y es interesante, que aquí no se toma en cuenta la tribu más pequeña o más insignificante de todas. Que de las 12 tribus hay una tribu que no tiene tanta prominencia en la escritura. Nada más lo pone así, pero la razón es porque de ahí termina saliendo el que hace que muera el testigo como Moshe, y es la tribu de Dan. ¿Recuerdan en Génesis 49? Que de Dan sale una serpiente que está junto al camino, que pica los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás.
el caballo blanco, el jinete del arco, que por alguien de Dan va a caer. Y por eso es que en Apocalipsis, cuando se mencionan las 12 tribus de los 144,000, no se menciona Dan. Es sacado, por eso. Por eso no está incluido aquí. ¿Estamos? Según Rashi, aquí Dan no fue incluido. Otra forma de entenderlo sería que esta 12 sería Yahudá. Porque es a través de Yahushua, que viene de Yahudá, que recibimos todas las bendiciones y nos quitamos todas las maldiciones. Por eso en Yahushua baja la bendición para las demás tribus. De Yahushua, que vino de Yahudá, una tribu, viene bendición para las otras 11 tribus. Que cada tribu tiene algo específico. Cada padre de las tribus tenía una debilidad específica y una fortaleza específica. Los descendientes de esas tribus tenían esa debilidad y esa fortaleza. Por ende, cada debilidad que lleve a maldición estaría conectado con una de esas tribus. Y repito, por ser Yahushua de Yahudá, Yahudá tendría aquí donde tiene todo. Cumplirás todas las palabras de esta Torah. ¿Quién hizo eso? Yahushua. Y a través de él nosotros, para no caer en la maldición de las otras tribus. Entonces, maldito el que no observa las palabras de esta Torah y las pone en práctica, y todo el pueblo dirá amén. Dice aquí, amén es expresión de aceptación. Vean qué hermoso esto. Es un acróstico de El Melech Neeman. No quiere decir que solo sea un acróstico. Amén es una palabra hebrea que quiere decir ciertamente, verdaderamente, ciertamente, de cierto. Esto es amén, que viene de emet, ¿verdad? Si cambio la nun por una tav, tenemos emet, que es verdad. Amén, verdaderamente, por cierto. Por eso cuando oramos y terminamos en amén, estamos diciendo que de cierto Yahweh nos va a responder. Aleph Mem Nun. Como Yahushua dijo, yo soy el amén a vuestras oraciones, en el libro de Apocalipsis. O sea, Yahushua es el primero, la fuerza, que vino como Mashiach y como el agua de vida. Descendió a la tierra, siendo humilde, para morir por nuestros pecados. Y a través del primero, que vino como Mashiach, para derramar su sangre, al hacerse humilde, o sea, al ser humillado básicamente, es que recibimos el sí a nuestras oraciones. Por eso él es el amén. Y amén se puede ver como un acróstico de El Melech Neeman. La Aleph de El, que es poderoso, la Mem de Melech, que es rey, Neeman, que es básicamente fiel, o sí, fiel en cumplir su promesa. Aquí lo ponen como el Todopoderoso es rey fiel en cumplir su promesa. Entonces, amén se puede ver no solo como verdaderamente, o por cierto, sino también como el Rey Todopoderoso es fiel para cumplir. Entonces eso quiere decir amén, tanto como palabra como acróstico. Eso es amén. Ahora bien, vemos los nombres, ¿les parece? Para cerrar. Los significados de los nombres tienen mucha importancia en todo aspecto, en toda la historia, pero principalmente en la escritura, en el pasado. Y obviamente hoy también ante el Padre, pero para la sociedad no. Por eso digo en el pasado. Hoy en el presente para la sociedad valen los nombres. Pero para Yahweh, para la realidad, no. Siempre han sido importantes. Entonces, cuando Yahweh pone nombres en las escrituras para darnos un mensaje, además del hecho de que una persona que tenía ese nombre hizo algo históricamente, también es para revelarnos que en ese tiempo, en esa historia, en ese contexto, el significado de ese nombre nos revela algo más profundo. Entonces aquí por eso Yahweh separa las tribus, 6 aquí, 6 allá, para dar dos mensajes diferentes. Uno en Gerizim, otro en Eibal. Entonces en este verso donde menciona los primeros, empieza con Gerizim, después viene Yardén, después viene Shimón, después viene Leví, después viene Yahudá, después viene Isahar, después viene Yosef, después viene Benjamín. ¿Estamos? Entonces esos primeros son para bendición. Para bendición se pondrán hacia Gerizim, hacia Gerizim, estas tribus. Sobre Gerizim, las 6 tribus. Desde el verso 11 y 12 sería Moshe, que quiere decir sacado del agua, que eso representa ser resucitado. Gerizim quiere decir ser cortado, o aquellos que fueron cortados. También lo traducen como habitando en una tierra
seca o habitando en un desierto. Gerizim, como empieza con Ger, se puede ver como extranjero. Por eso el que habita en una tierra seca o en un desierto. Entonces una traducción es los que han sido cortados, como de Garaz, él cortó. Pero también se puede ser como el que habita en otra tierra, Gerizim, los que habitan en otra tierra. Los 144.000 Yahushua nos dijo que no somos de este mundo, somos embajadores del cielo, entonces estamos habitando en otra realidad que no es la nuestra. Por eso somos hebreos, pasamos de aquella realidad a esta y de esta vamos a pasar a la eterna. ¿Está claro? Entonces por eso se conecta con Gerizim, como que somos extranjeros en esta tierra, como Abraham lo fue en su propia tierra antes de que Yahweh se la diera. Y también que somos quienes el enemigo quiere cortar del mundo, o a quienes Yahweh saca de este mundo. Después, también por si algo, Yahushua está escrito en Daniel, ¿verdad? Que vendría Mashiach Nagid y Mashiach sería cortado. Entonces, aquel que fue resucitado, a quien cortaron, Moshe, Gerizim. Moshe hace alusión a la resurrección, Gerizim al que fue cortado, al que cortaron las naciones. Ajá. Sí. Después viene Yarden, que quiere decir él desciende, o el que desciende. Después viene Shimeón, que quiere decir el que escucha o escuchado. Leví lo traducen como adherido a, agregado, pegado, o corona, adorno. Yahudá, la alabanza de Yahweh o el que alaba a Yahweh. Isahar, hay recompensa, que es Yesh Sahar, básicamente. Yesh Sahar es hay recompensa. Después viene Yosef, que es él añadirá, o si él añadirá, si es Yahusef, es Yahweh añadirá. Y después viene Benjamín, que es el hijo de mi mano derecha. ¿Estamos? Y aquí estaban las bendiciones. Después vendría en el monte Eibal las maldiciones. Como ya les he dicho, Eibal quiere decir montaña rocosa o montaña pelona. Calva había dicho ahora. Después viene Rubén, he aquí el hijo, o vean al hijo. Después viene Gad, que quiere decir fortuna. Eso es interesante, lo voy a decir de una vez, porque allí se estaban poniendo las maldiciones, ¿verdad? Y dice, vean al hijo de Gad. Rubén Gad se puede ver como vean al hijo de Gad. Así empiezan las maldiciones. Con solo decir, y aquí pondrán las maldiciones. ¿Quién es? Rubén Gad. Está diciendo, aquellos que vean al hijo de Gad como su salvación van a ser malditos. ¿Sí se entiende cómo solo con esos dos nombres y la maldición se entiende mucho ahí? Pero bueno, porque también se puede ver positivamente. Como he aquí el hijo que trae fortuna. Entonces, Gad, fortuna, Asher es feliz, que curiosamente viene de recto o nivelado. Una persona que tiene sus emociones balanceadas va a poder alegrarse y ser feliz. Asher es feliz, pero viene de Yashar, que es recto, justo. Después viene Zebulum, lugar exaltado. Después viene Dan, que es juez. Después viene Naftali, que es mi guerra, mi lucha. Y después vienen los levitas. Y después viene Israel. Eso de los levitas es porque los levitas eran los que dirían las bendiciones y maldiciones. Y porque serían hijos de Israel. O todos los que estarían escuchando. ¿Estamos? Ahora vamos a ver los nombres significado por significado para ver qué es lo que Yahweh nos estaría diciendo a través de los significados de estos nombres. Como ya dije, el aspecto negativo de he aquí el hijo de Gad, el hijo de Dios, para maldición. Ahorita no lo voy a mencionar, voy a leerlo primero en el aspecto positivo de lo que eso sería, a pesar de que está en el verso de las maldiciones. Aquel que fue sacado del agua o resucitado, como ya había dicho, se puede ver, aquel que fue sacado del agua fue cortado. También aquel que fue sacado del agua vendría como un gentil a habitar en el desierto. O sea, Yahushua, que hace 2000 años fue resucitado, se aparecerá en la segunda venida como un ger, un gentil. Por eso el primer hijo de Moshe se llamaba Gershom, extranjero. Gerizim, habitar en tierra
seca o desierto. Entonces está diciendo que aquel que resucitó hace 2000 años, que Yahweh sacó del agua, ahora se manifiesta como un gentil en la apostasía, en el desierto, Gerizim. Entonces aquel que fue resucitado, ahora se manifiesta como gentil en el desierto, la falsa doctrina de la apostasía. Aquel que desciende, ¿verdad? De los cielos, quien es escuchado, se le dará corona para hacer alabanza de Yahweh. Y habrá recompensa que Yahweh ha añadido a través del Hijo de su mano derecha, Yahushua, que está sentado a la derecha del Padre. Vean cómo esos son los primeros 6 nombres. La bendición que Yahweh trae a través de Yahushua con la mano del último. Aquel que fue sacado del agua, aquel que resucitó, vendría como un gentil en el lugar seco de la falsa doctrina de la apostasía, descendiendo como el que es escuchado para recibir una corona y ser la alabanza de Yahweh. Porque hay recompensa que Yahweh le añade a través del Hijo de su mano derecha. Después viene a través del Hijo de su mano derecha la piedra calva o el reino, la montaña de roca que se conecta, ya dije, con Daniel 2, la venida del último, a establecer el reino que Yahushua ofreció. Entonces eso va conectado, ¿verdad? Yahweh ha añadido la recompensa que Yahweh ha añadido a través del Hijo de su mano derecha para el reino de Yahweh, la roca calva, ese imperio que vemos en Daniel 2. He aquí el Hijo trae fortuna, como esa piedra que desciende, Yardén, para convertirse en una montaña, Eibal. Gad lo traducen de dos maneras, fortuna y tropa, ejército. ¿Se acuerdan que les he dicho que eso es interesante porque cuando Yahweh se aparece, Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, era Yahweh a través de un ángel, ese mismo ángel. Entonces qué curioso que Gad también quiere decir tropa, está conectado también con ejército, también quiere decir fortuna. Entonces esto se puede ver como hay recompensa que Yahweh añade a través del Hijo de su mano derecha a la piedra que viene a establecer el reino a la tierra. He aquí es el Hijo que viene con un ejército y fortuna. Y será feliz cuando sea exaltado como el juez después de su lucha con el falso Elohim, ¿verdad? Con Lucifer, como lo vemos en Apocalipsis 12. Después de su lucha será añadido o unido a aquel que reinará como Elohim. Después de que el último muere y resucita, se hace uno con Yahushua, a través de quien Yahweh reina sobre la tierra. Entonces ahí confirma que va a ser unido a que reinará como Elohim. También se puede ver cómo será reunido a su pueblo, Israel. Después de haber venido como gentil, va a volver a ser del pueblo. Así como Yosef estuvo como gentil en Egipto, como esclavo, pero después se unió a sus hermanos, cuando se reveló a ellos. ¿Sí quedó claro eso? Espero. Si viésemos las maldiciones, a partir de las maldiciones como algo negativo, nada más voy a ver ese aspecto negativo de las maldiciones que empiezan a partir de Eibal. La montaña de piedra, la montaña rocosa, o la montaña descubierta, el reino rocoso descubierto. He aquí verá al hijo de Gad, que viene con ejércitos. Por un lado se puede ver como Asher. Asher significa dos cosas en hebreo, feliz y también que, como Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Entonces se puede ver como en el reino descubierto o la montaña rocosa, digamos en este reino, en esta realidad, he aquí se manifestará el hijo de Gad con un ejército que era exaltado como el tercio de los ángeles que están en el cielo y van a caer, que vienen como el ejército de Lucifer, que estaban en lugar exaltado como jueces, luchando, dando lo que se entendería ahí es son los ángeles con los que estamos peleando hoy en día, ¿verdad? Porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las alturas. Entonces, como si estuviera diciendo, he aquí, en esta realidad rocosa, la gente va a ver, Rubén, al hijo, Rubén, de Gad,
que viene con ejército, Gad, y que era exaltado como el tercio de los ángeles en el cielo. Y después de eso, de que eran exaltados en los cielos, como jueces, porque eran los que juzgaban a las naciones, como lo vemos en Ezequiel 28, con ellos estamos en lucha, o están en lucha ellos contra nosotros, para que nosotros no nos unamos a Israel, o para que no seamos el pueblo de Israel. Entonces los nombres de las maldiciones se puede ver como este reino rocoso. He aquí verá al hijo de Gad que viene con un ejército que era exaltado como el tercio de los ángeles en el segundo cielo, quienes pelean contra las naciones para que no se unan a Israel. Y eso es maldición, va a traer maldición al mundo. ¿Estamos? Y lo dije así para que entendamos que los primeros 6 nombres se pueden ver como bendición y los otros como maldición. En el caso de los primeros nombres sería entonces, y aquel que fue resucitado viene como un gentil en medio de la apostasía al descender como el que es escuchado para que se le dé una corona y se convierta en la alabanza de Yahweh, quien trae la recompensa que es añadida a él a través del hijo de la mano derecha. Así como los 144.000 reciben la recompensa a través de Yahushua, por lo que predica el último. Espero haya quedado claro. Y solo para cerrar, voy a volverlo a decir rápidamente todos los nombres positivamente. Entonces, aquel que fue resucitado, que vino como un extranjero a la apostasía, desciende para ser escuchado y recibir una corona para hacer la alabanza de Yahweh, quien da la recompensa que Yahweh añade a través de su hijo de la mano derecha, Yahushua, a aquellos que son el reino de Yahweh, la piedra rocosa que se convierte en una montaña, como dice Daniel 2. He aquí, el hijo traerá fortuna y felicidad una vez que sea exaltado como juez después de su batalla. Será añadido a aquel que reinará como Elohim.